Pues vamos con la segunda entrega del tema 1 de números reales. Vamos a repasar, porque de esto no hay nada nuevo, los intervalos, ¿de acuerdo? Ya sabéis que un intervalo es un conjunto de números reales que representan un segmento o una semirrecta de la recta real. Los límites de los intervalos se llaman extremos. Y según se incluyan o no los extremos, los intervalos pueden ser abiertos, semiabiertos o cerrados. Los tipos de intervalos que conocéis los tenemos en esta tabla y expresados de las tres formas diferentes que se pueden representar. Un intervalo abierto, sabéis que abierto se utiliza el paréntesis, para cerrado se utiliza el corchete. Un intervalo abierto de extremos A y B se puede expresar como paréntesis A, B, paréntesis, o también encerrando entre llaves esta expresión, los X tal que A es menor que X menor que B, y cerrando la llave. Y por último, en la recta real, y aquí sí que quiero que pongáis mucha atención porque es importante hacerlo de la única manera que se puede hacer y todas las demás están mal. Dibujo mi recta real, dibujo mis puntos A y B. Si el intervalo es abierto, en A pongo un circulito sin rellenar. Si es abierto por el otro extremo, en B pongo un circulito sin rellenar. Y entre medias, y aquí está lo importante, hago un trazo grueso en el mismo color que he hecho los circulitos, o hago como ese gusanito. Esas dos formas valen, trazo grueso o gusanito, pero no vale poner única y exclusivamente los extremos, ¿de acuerdo? Si en algún ejercicio lo pidiera, lo tacharía como erróneo si no se ha hecho un trazo gordo. Bueno, el segundo caso es el intervalo cerrado, entre corchetes. Ahora, como se incluyen los extremos, las desigualdades son menor o igual, porque los incluyen, y los circulitos son rellenos. Cuando es abierto por un lado, intervalo semiabierto, por la izquierda es A menor que X menor o igual que B. En A pongo paréntesis, en B pongo corchete, en A pongo circulito sin rellenar, en B pongo circulito relleno y hago trazo grueso entre A y B. Cuando es semiabierto por el otro lado, pues lo mismo. Ahora sería corchete por este lado, por eso aquí hay un igual, un menor o igual, paréntesis por este lado, por eso es un menor estricto, circulito relleno porque es cerrado, circulito sin rellenar porque es abierto. Cuando solamente tengo extremo por un lado y llega hasta el infinito, se llama semirrecta. Abierta si no incluye al extremo, tanto por la izquierda como por la derecha. Cerrada si incluye al extremo tanto por la izquierda como por la derecha. Cuando es abierta, las desigualdades son estrictas. Cuando es cerrado, las desigualdades contemplan el igual. Cuando es cerrado, el circulito está relleno. Cuando es abierto, el circulito está sin rellenar. Bueno, miráis un poquito la tabla, pero la conocéis de sobra. Vamos a ver un ejemplo que dice, representa en todas las formas posibles estos casos. Entonces, empezamos con el caso A. Los números menores que 6. Es decir, los X tales que X es menor estrictamente que 6. Si es menor que 6, quiere decir que cojo desde el menos el infinito. Sabéis que cuando los extremos son más o menos infinito, siempre es abierto, intentando representar la idea de que el infinito nunca se abarca, nunca podría ser cerrado porque nunca llegamos, que para eso es infinito. Bueno, y el otro extremo es 6, abierto. Bueno, pues en este caso, veis aquí cómo se hace. En el caso B, lo que tengo es, me dan en la forma entre llaves, los X tales que 2 menor o igual que X menor que 9, al ser menor o igual significa que es cerrado, al ser menor estricto significa que es abierto por la derecha, abierto por la derecha. El tercer caso incluye números negativos y lo que me dice es los X tales que menos 5 es menor que X menor que 8. También se podría decir los X comprendidos entre menos 5 y 8. Bueno, pues son abiertos los dos porque son dos desigualdades estrictas, no hay iguales, no incluye los extremos, y dos circulitos sin cerrar. Y en el caso de, este es más especial, me dice que
los x tales que su valor absoluto sea menor o igual que 5. Es decir, me da igual que sea positivo o negativo. El caso es que sea menor o igual que 5. Pues así lo pongo, cerrado, ¿vale? Bueno, pues recordamos aquí lo que significa el valor absoluto de A. El valor absoluto de A es A si A es positivo y menos A si A es negativo. O dicho de otra manera, que creo que queda más claro, es el número sin el signo. Pues vamos a ver ahora, la forma de representar números reales es en la recta real y conjuntos de números reales es con intervalos. Pero vamos a ver ahora otro concepto que se deriva del hecho de ser el conjunto de los números reales un conjunto de números con infinitas cifras. Cuando un número tiene infinitas cifras, hay que aproximarlo porque es imposible escribir infinitos números. Entonces, por eso se hacen aproximaciones. Pero siempre que se hace una aproximación y no se coge el valor total del número, se comete un error. Bueno, pues lo que vamos a ver aquí es qué tipos de aproximaciones se pueden hacer y cómo se calculan los errores cometidos, aunque creo que esto lo tenéis que conocer también de física. Bueno, pues aproximar un número es sustituirlo por otro cercano a él y que simplifique los cálculos. Yo no puedo hacer operaciones con pi en su forma decimal porque tiene infinitos decimales, pero a lo mejor decido coger nada más que 3,14. Bueno, hay dos tipos de aproximación. Por defecto o truncamiento, cuando se eliminan las cifras a partir del orden considerado. Me dicen, aproxima pi a las centésimas, pues me queda 3,14. El 1, 5 y lo que viene detrás no lo considero. Con el por defecto truncamiento corto, dos cifras hasta la centésima, las demás me da igual lo que valgan. En cambio, por exceso, lo que hago es también eliminar las cifras a partir del orden considerado y la última que se deja se aumenta en una unidad si es que la siguiente, que ya no estoy teniendo en cuenta, es mayor o igual que 5, que es lo que hacemos con las notas, que eso lo sabéis bien. Bueno, esto lo habéis estudiado en otros cursos, como redondeo y truncamiento, es lo mismo. El redondeo puede ser por defecto o por exceso y el truncamiento coincide con el redondeo por defecto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver este ejemplo. Me dan estos tres números, 3,258, 2,21 periódico puro y raíz de 7. Y me dicen que redondee a las centésimas. Quiere decir que me quedo con solo dos cifras. Como la tercera, el 8, que ya no quiero, es mayor o igual que 5, el 5 anterior, la centésima, la incremento en 1, 3,26. En el caso de 2,21 periódico puro, como es 2,21, 21, 21, 21, al ser la tercera cifra menor que 5, dejo la segunda como está, 2,21. Y en el caso de raíz de 7, pues igual, cojo 2,6 y el 4 lo transformo en un 5 porque el 4 tiene detrás un 5 y a partir de 5 para arriba tengo que aumentar en 1, pues pongo 2,65. Si fuera truncamiento, lo que haría sería coger por las buenas las dos primeras cifras, 3,25, 2,21, 2,64. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que decíamos, no he cogido el número completo en ninguno de los 6 casos que tengo aquí, luego estoy dejando cosas de tener en cuenta, luego estoy cometiendo errores, pues vamos a calcularlos. El error absoluto se define como el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Vamos a coger el redondeo a las centésimas de raíz de 7, este de aquí. El error absoluto cometido es el valor absoluto de raíz de 7, lo pongo en la calculadora, de menos 2,65 y me da 0,004. ¿Por qué cojo un valor absoluto? Porque me da igual que el valor aproximado sea mayor o menor que el valor real, que es lo que me haría que me diera un número negativo. Yo quiero saber cuánto he desperdiciado, cuánto he perdido, qué error he cometido. Hacia la derecha, hacia la izquierda, eso me da igual. ¿Cuánto? Bueno, pues en este caso 0,04. ¿Qué es lo que ocurre? Que el error absoluto, aunque es interesante y tiene un sentido muy claro, no es muy representativo
en ciertos casos. Y entonces interesa saber referirlo al valor real. ¿Por qué? No es lo mismo despreciar unas centésimas en un valor de, por ejemplo, kilómetros, que en un valor de centímetros, porque expresados todos ellos en metros, porque en centímetros la centésima ya es muy importante, en kilómetros, ¿qué más me da que me haya olvidado algunas centésimas? Entonces me interesa muchísimo el valor real. Por eso se define el error relativo como el cociente entre el que he calculado antes absoluto, pero referido al valor real. Es decir, no es lo mismo cometer un error de unos centímetros si yo mido el largo de una mesa que si mido la distancia de Madrid a Burgos. Si hago este cálculo en el ejemplo que hemos dicho antes, lo que cogería es el 0,04 de error absoluto, lo divido entre raíz de 7 y me sale un error pues considerablemente menor que el anterior. No tiene tanta importancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver otra cosa muy importante de los números reales, y es que en ciencia se utilizan números reales porque la vida es real, la vida no es exacta. Las medidas que se toman suelen tener muchísimas cifras si le damos la precisión que se debe. Entonces, ocurre que encontramos números muy grandes y números muy pequeños. Y operar con números muy grandes y muy pequeños es complicado. Entonces, lo que se hace es utilizar la notación científica, que vamos a ver aquí, lo que es y que ya conocéis. Un número en notación científica es de la forma a por 10 elevado a b, donde el valor absoluto de a es un decimal exacto que está en el intervalo cerrado 1 abierto 10. ¿Qué significa esto? Que a solamente vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Y luego coma lo que sea, pero solamente parte entera de 1 a 9. A está comprendido en este intervalo y B es un número entero, es decir, 10 elevado a un número entero, positivo o negativo. Importante, A se llama mantisa y B se llama orden de magnitud. Y aunque ya sabéis sumar, restar, multiplicar y dividir números en notación científica, ponemos un pequeño recordatorio, aunque haremos ejercicios. Para sumar o restar, los números deben tener el mismo orden de magnitud. Y para multiplicar o dividir se operan por un lado las mantisas y por el otro las potencias de 10. ¿Qué ocurre cuando yo opero con números en notación científica? Que el resultado puede no estar expresado en notación científica. Si yo sumo 1,5 por 10 elevado a 3 más 9,7 por 10 elevado a 3, me sale más de 10 por 10 elevado a 3. Y 10, algo por 10 elevado a 3 no está en notación científica porque ya me he pasado, porque ya he cogido el 10 y solamente podía tener cifras del 1 al 9, pues lo que haría sería convertir ese resultado con la transformación necesaria a notación científica. Completaremos todo esto con un montón de ejercicios.